Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy para un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman. No sé ustedes, pero yo estoy completamente cautivado por su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo. Hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de sus apariciones públicas. En cambio, vamos a hacer un viaje más profundo, una exploración introspectiva de un momento, un recuerdo, que considero que define en gran medida la esencia de Can Yaman. Vamos a desenterrar ese retrato escondido, ese fragmento de su historia que nos revela un poco más sobre la persona detrás del personaje. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si les gusta este tipo de contenido. Me ayudarían muchísimo y me darían la motivación para seguir creando vídeos sobre nuestros actores y celebridades favoritas. Así que no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, empecemos. Para entender realmente a Can Yaman, tenemos que mirar más allá de las luces de la fama y de los titulares de las revistas. Necesitamos buscar las historias que se cuentan en silencio, los momentos que se revelan en las entrevistas más íntimas y las reflexiones que comparte en sus redes sociales. Y es precisamente en una de esas reflexiones donde encontré la clave para este vídeo. Recuerdo haber leído una entrevista hace un tiempo, donde Can Yaman hablaba sobre su infancia y sobre la influencia que tuvo su abuela en su vida. En ese momento no le di mucha importancia, lo confieso. Pero luego al ver una foto antigua de él con su abuela, algo hizo clic en mi cabeza. Era una foto sencilla, él era apenas un niño, pero la mirada que tenía, la forma en que abrazaba a su abuela, revelaba una profunda conexión, un amor incondicional. Fue entonces cuando empecé a investigar más sobre la relación de Can Yaman con su familia, especialmente con su abuela. Y lo que descubrí me sorprendió. Su abuela no solo fue una figura materna, sino también su mayor apoyo y su principal fuente de inspiración. Ella fue quien le inculcó valores como la perseverancia, la humildad y la importancia de nunca rendirse ante los obstáculos. Imaginen a un niño creciendo en un hogar con ciertas dificultades económicas, pero rodeado del amor y la sabiduría de su abuela. Ella lo animaba a perseguir sus sueños, a estudiar, a desarrollar sus talentos. Le contaba historias de su propia vida, de los desafíos que había enfrentado y de cómo los había superado. Estas historias, estoy seguro, dejaron una huella imborrable en el corazón de Can Yaman. Y es que si analizamos la trayectoria de Can Yaman, podemos ver reflejados esos valores que le transmitió su abuela. Su dedicación al trabajo, su disciplina, su constante búsqueda de la excelencia, son el resultado de esa educación y de ese amor incondicional. Incluso en sus roles más populares, como Candy Beat en Erkenzikus o Ozgur Atasoy en By Jane, podemos vislumbrar esa nobleza, esa integridad que caracteriza a Can Yaman. Y creo que eso es lo que lo hace tan atractivo para el público, esa autenticidad, esa transparencia que emana de su personalidad. No se trata solo de un rostro bonito o un cuerpo escultural, es algo más profundo, una conexión genuina con el público que trasciende la pantalla. Y esa conexión, en mi opinión, tiene mucho que ver con los valores que le transmitió su abuela. Pero volvamos a la foto de Can Yaman con su abuela. En esa imagen, no solo vemos a un niño abrazando a su ser querido, sino también la semilla de lo que sería en el futuro. Vemos la promesa de un hombre exitoso, talentoso y sobre todo, con un gran corazón. Esa mirada, esa sonrisa tímida pero llena de afecto, son el reflejo de un alma pura, de un niño que creció sabiendo lo que es el amor verdadero. Y es que aunque la fama y el reconocimiento pueden cambiar a las personas, creo que Can Yaman ha sabido mantenerse fiel a sus raíces. Ha sabido honrar el legado de su abuela, llevando consigo esos valores que le inculcó. No se ha dejado llevar por la arrogancia o el egocentrismo, cualidades que a menudo vemos en las celebridades. En cambio, ha mantenido una actitud humilde y agradecida, reconociendo siempre el papel fundamental que su familia, y especialmente su abuela, jugaron en su vida. En muchas entrevistas, Can Yaman ha hablado sobre la importancia de la familia y de mantener los pies en la tierra. Ha reconocido que el éxito es efímero y que lo más importante es rodearse de personas que te aman y te apoyan. Estas palabras no son solo un cliché para él, son un reflejo de su propia experiencia, de la sabiduría que adquirió a lo largo de los años, gracias a las enseñanzas de su abuela. Y creo que eso es lo que lo diferencia de muchos otros actores y celebridades. Can Yaman no se ha dejado cegar por las luces de la fama.
Ha sabido mantener su humildad y su sencillez, valores que sin duda aprendió de su abuela. No se ha convertido en una figura inalcanzable o distante, al contrario, sigue siendo cercano a sus fans, interactúa con ellos en las redes sociales y se muestra tal como es, sin pretensiones ni máscaras. Ahora, quiero compartir una anécdota que encontré mientras investigaba para este vídeo. Aparentemente Can Yaman siempre llevaba consigo una foto de su abuela durante las grabaciones de sus series. Era una forma de tenerla presente, de recordarle de dónde venía y de mantener la motivación para seguir adelante. Esta anécdota me pareció particularmente conmovedora, ya que demuestra la profunda conexión que tenía con su abuela y la importancia que ella tenía en su vida. Me parece un gesto muy conmovedor, una prueba del profundo amor y respeto que sentía por su abuela. Y creo que esa foto, ese pequeño recuerdo, era su amuleto de la suerte, su fuente de inspiración. Era como si su abuela estuviera allí con él, guiándolo y protegiéndolo en cada paso del camino. La pérdida de su abuela fue un golpe muy duro para Can Yaman. En varias ocasiones, ha hablado sobre el vacío que dejó en su vida y sobre lo mucho que la extrañaba. Pero también ha expresado su gratitud por haberla tenido en su vida y por todo lo que le enseñó. Ha reconocido que su abuela fue su mayor ejemplo a seguir, su confidente y su mejor amiga. Estoy convencido de que el legado de su abuela sigue vivo en Can Yaman. Sus valores, sus principios, su forma de ser, son un reflejo de esa educación y de ese amor incondicional. A través de sus acciones, de sus palabras y de su comportamiento, Can Yaman honra la memoria de su abuela y perpetúa su legado. Y es que al final, todos somos el resultado de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos, de las personas que han influido en nuestras vidas. Y en el caso de Can Yaman, la figura de su abuela fue fundamental para moldear su carácter y para convertirlo en la persona que es hoy. Ella le enseñó a ser honesto, a ser trabajador, a ser humilde y a ser agradecido. Estas cualidades, que son tan importantes en la vida, son las que hacen de Can Yaman una persona especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Por eso creo que ese retrato escondido, ese recuerdo de su infancia junto a su abuela, es clave para entender la esencia de Can Yaman. Es un fragmento de su historia que nos revela su nobleza, su humildad y su gran corazón. No se trata solo de un actor famoso y exitoso, se trata de un ser humano sensible y compasivo, que ha sabido mantener sus valores y principios a pesar de la fama y el reconocimiento. Pero la historia de la abuela de Can Yaman no solo se limita a los valores que le inculcó. Investigando un poco más, descubrí que ella misma era una mujer de carácter y de gran fortaleza. Había enfrentado muchas dificultades en su vida, pero nunca se rindió. Siempre luchó por su familia y por sus sueños. Ella era una verdadera inspiración para Can Yaman, quien siempre la admiró por su valentía y su determinación. Además, la abuela de Can Yaman era una persona muy creativa y talentosa. Le encantaba la música, la pintura y la literatura. Ella le transmitió a Can Yaman su amor por las artes y lo animó a desarrollar su creatividad. Quizás esa influencia de su abuela fue lo que lo llevó a convertirse en actor, un campo que requiere mucha creatividad y talento. La relación de Can Yaman con su abuela era tan cercana que él la consideraba su segunda madre. Ella lo crió y lo cuidó desde pequeño, ya que sus padres trabajaban muchas horas para mantener a la familia. La abuela era quien lo llevaba a la escuela, quien lo ayudaba con sus tareas y quien lo consolaba cuando estaba triste. Ella era su refugio, su apoyo incondicional. En resumen, en este vídeo hemos explorado la profunda influencia que tuvo la abuela de Can Yaman en su vida y en su carrera. Hemos analizado cómo sus valores y principios se ven reflejados en su personalidad y en sus roles como actor. Y hemos descubierto cómo un simple recuerdo de su infancia puede revelar la esencia de una persona. Hemos visto que Can Yaman no es solo un actor talentoso y atractivo, sino también un ser humano con un gran corazón y una profunda conexión con sus raíces. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta exploración introspectiva en la vida de Can Yaman. Me he esforzado por ofrecerles una perspectiva diferente, una mirada más profunda a la persona detrás del personaje. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan sobre la relación de Can Yaman con su abuela. ¿Creen que la figura de sus familiares ha influido en su vida y en su carrera? ¿Conocían esta faceta más íntima de Can Yaman? ¿Qué otros aspectos de la vida de Can Yaman les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión y sus sugerencias.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades y del entretenimiento. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.